¿Se levantaron los bloqueos o no? La mayoría se lo ¿Qué? Creo que sigue, ¿no? O sea, pero ya las seis federaciones de trópico han pedido que levanten los bloqueos en una conferencia de prensa que han hecho, ¿no? O sea, a ver qué pasa. Bueno, vamos a avanzar al tema 6. Por si acaso, de entrada les quiero decir que a la noche voy a subir las notas al sistema. Y el que no tenga notas se quedó sin nota, lo siento mucho, ¿ya? Yo los he esperado suficiente, les he dado la opción de que puedan dar examen, ¿ya? Por si acaso. Porque a partir de hoy hasta el domingo, ¿qué? El domingo, sí, se puede subir esto, ¿ya? Bueno, vamos a avanzar un tema muy importante para nosotros, los abogados, ¿no? Es la responsabilidad por la función pública, ¿ya? Y vamos a empezar un poco rememorando algo básico para introducir ya temas, ¿ya? Hemos dicho que la ley 1178, que es la ley SAPO, es un modelo de administración de recursos del Estado, entre otras cosas, por supuesto. Hemos dicho que esta ley establece sistemas de administración, que son 7 sistemas de administración, y un sistema de control. Hemos dicho que estos sistemas están interrelacionados entre sí con los sistemas nacionales. Esto vamos a ver, un poco es relevante, digamos así, ¿no? Solamente nos vamos a abocar a analizar algunos de los sistemas de administración y obviamente el sistema de control gubernamental que regula la ley 1178. Y hemos dicho que esta ley 1178 establece un régimen de responsabilidad por la función pública, que ese es el tema que vamos a desarrollar en este momento. ¿Ya? Doctor, una consulta. Ahí dice que los sistemas de la ley 1178 se relacionan con los sistemas nacionales. Entonces, hay otros sistemas también. Sí, más en el ámbito administrativo, ¿no? Por ejemplo, el Sistema Nacional de Planeación, ¿no? Que son las directrices que emanan del órgano ejecutivo a nivel de ministerios para algunas instancias públicas. Eso no vamos a ver para nada, ¿ya? Solamente nos vamos a buscar a estudiar la ley 1178, ¿ya? Por eso les dije en el anterior completamente, ¿ya? Bueno, entonces les dije que este régimen de responsabilidad se aplica cuando no se han cumplido o se han aplicado a cabalidad estos sistemas de administración. ¿Ya? Todo eso ya les he explicado. Entonces, este cuadrito muestra exactamente lo mismo. La ley 1178, que es del año 1990, regula los sistemas de administración y control, que es el deber ser. Esta ley dice así debe ser, y regular la responsabilidad por la función pública si no se cumplió el deber ser. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es desarrollar. Buenas tardes. Buenas tardes. Referido a la responsabilidad por la función pública. ¿Ya? ¿Qué es la ley 1178? Es un instrumento legal, por supuesto, que regula los sistemas de administración y control de los recursos públicos y está basado en sistemas de administración y control.
que hemos dicho que no es una ley orgánica, porque no se refiere a la organización de ninguna instancia pública, ni siquiera de la Contraloría General del Estado, ¿ya? No es un procedimiento coactivo fiscal, pese a que cuando hablemos de la responsabilidad civil, vamos a desarrollar el proceso coactivo fiscal que se debe seguir para recuperar los recursos del Estado. ¿Ya? Y no es un mecanismo de represión a la corrupción, no es una ley anticorrupción, eso también ya hemos comentado, ¿no? Hemos hablado de eso, para reprimir la corrupción. Creo que no es a través de una ley. Tenemos la experiencia de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que en absoluto ha ayudado a combatir la corrupción, ¿no? El concepto de corrupción es mucho más complejo, mucho más amplio, más objetivo, y mucho tiene que ver, ¿no?, con la formación, la educación de las personas, de nosotros, los bolivianos, ¿no? Jamás lo vamos a comparar, por ejemplo, los japoneses que desde que empiezan a caminar ya se están metiendo una serie de valores a los niños, ¿no? Que lamentablemente nosotros no tenemos, lamentablemente, ¿no? Ni siquiera detalles de comportamiento humano básico, elemental, de educación, ¿no? ¿Cuántas veces han visto ustedes que es lo quejando, que hay mucha gente que ingresa aquí, no saluda a nadie, se va sin decir nada? Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de tantas cosas, ¿no? En fin, entonces, así somos. Y mientras no cambiemos eso, de se inculque desde el niño pequeño que hay principios, valores importantes en la vida de una persona, vamos a seguir como estamos. Mucho tiene que ver la enseñanza preescolar, escolar y universitaria también, porque no. ¿Ya? Entonces, estamos lejos de un país desarrollado, muy, muy, muy lejos. Entonces, la corrupción no se combate con una leycita que, ¿no?, tipifique agrave delito, no, en absoluto. ¿No? Entonces, sí, obviamente, ¿no?, es una ley que regula las responsabilidades profesionales. ¿Ya? Buenas tardes. ¿Qué es la responsabilidad por la función pública? Es la obligación que emerge a raíz del incumplimiento de los deberes de todo servidor público. Cuando hablemos del subsistema de administración de personal, vamos a ver qué deberes, qué obligaciones y qué derechos tienen los servidores públicos. Y en realidad la responsabilidad de la función pública es a consecuencia de esa obligación de todo servidor público de trabajar, de desempeñar sus funciones con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud. Eso es lo mínimo que se puede exigir de un servidor público, ¿no? Que su accionar sea en términos de eficiencia, economía, eficacia, transparencia y, sobre todo, licitud. Eso es, ¿no? Que no esté
responsabilidad por la función pública se determina tomando en cuenta los resultados de la acción o la omisión. Ese es el nuevo concepto antiguo ya. Imagínense desde el año 90 que se ha promulgado la ley SACO, pero digamos que es un concepto moderno de la responsabilidad funcional. ¿En qué sentido? En el sentido de que los servidores públicos, ¿no?, tienen que responder por los resultados de sus acciones, de sus actos, ¿no?, de sus decisiones, y también responder por sus omisiones. Cuando ha habido negligencia o irresponsabilidad, quizás hasta temor, ¿por qué no?, de un servidor público de tomar decisiones y ha tenido, ¿no?, acciones omisivas que han derivado a que tenga responsabilidades funcionales, porque no hacer nada cuando tenían la obligación de hacer, determinando más que tengan responsabilidad, ¿no?, por la función pública. Y el nuevo concepto dice, tomando en cuenta los resultados. Ahora ya no hay la rendición de cuentas aritmética de sumas y restas. Tú me has dado 1000, he gastado 800, en estos recibitos aquí están los papelitos y los 200, ahí están, se los devuelvo. No, antes eso es lo que importaba, la rendición de cuentas aritmética de sumas y restas. En cambio ahora la responsabilidad va mucho más allá, y no solamente es suficiente rendir cuentas, ¿no?, sino también tiene que el servidor público rendir cuentas por los resultados de el uso, la utilización de esos recursos que ha administrado, ¿no? Y si vemos los resultados, pues es muy penoso lo que ocurre en nuestro país, ¿no? La gente, los servidores jerárquicos de las entidades han manejado presupuestos que han sido transferidos por TGN, por aquello, y han pretendido deslindar su responsabilidad rendiendo cuentas, ¿no?, de los gastos que se han realizado, y si analizamos qué gastos se han realizado, ahí nos vamos a, ¿no?, dar cuenta, vamos a poder apreciar de que quizá no correspondía erogar esos gastos, ¿no?, porque eran innecesarios, porque quizá era más importante que los pocos recursos que tiene nuestro Estado se hayan utilizado en otras cosas que son mucho más importantes. En lo que hace a la dilapidación de recursos económicos del Estado, nosotros somos los campeones, ¿no? Son tantos años que en realidad esa poca riqueza que habíamos generado por la venta, lamentablemente, de nuestros recursos naturales, ahora ya no existe, ¿no? Y todo está en las nebulosas, está en el aire, no se sabe qué se ha hecho con tanta plata. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde está? En esas obriguitas que están esparcidas por todo lado. A ver, sumemos cuánto valen esas obriguitas y en qué condiciones están esas obriguitas, y veamos cuánta plata con ese justificativo se ha erogado. No hay explicación, no hay. Esa plata lamentablemente va a parar a los bolsillos, a las billeteras de los
grandes ejecutivos, de estos políticos de quinta, ¿no? Ignorantes algunos de ellos en lo que hace el manejo de la cosa pública, que no tienen ningún principio, carentes de principios, de ética, qué sé yo, ¿no? Que ha tenido la oportunidad de manejar los recursos de nuestro país y dejarnos como estamos en este momento, lamentablemente, ¿no? Y nada se ha hecho para favorecer a la mayoría de nuestra población que sigue quizá peor que antes, ¿no? No se olvide que hay mucha gente en este momento en el país que no tiene ni siquiera plata para comprarse una marraqueta. No están, hay gente que no puede, no está comiendo, porque ya no les da los ingresos que generan vendiendo pastillitas, ¿no? En fin, y que nosotros a veces ni nos inmutamos, simplemente los ignoramos, ¿no? Los vemos como a cualquier cosa y no hacemos nada mínimamente para colaborar, ¿no? No es cierto que hay un señor aquí que siempre yo digo que este para vender sus pastillitas, ¿no? Está ahí este señor. Ese señor tiene un problema de salud que no es reparar. Seguro que ninguno de ustedes es reparar, ¿no? Tiene una neuralgia increíble. ¿Por qué? Porque su manita ya no la puede manejar bien, no tiene ni fuerzas. Y será porque está todo el día colgado con su canastita ahí, vendiendo sus pastillitas y todo aquello, ¿no? Y a ver, pónganse a conversar por lo menos un minuto con él, se van a dar cuenta que hasta no tiene mucha coherencia en lo que habla y la forma de que habla. Está muy delicado, señor. De verdad que está muy delicado, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hablar con él cuando se estaba comprando una botellita de Coca-Cola con una masita que aquí en el kiosco de atrás. Estaba ahí y yo me acerqué y le dije, ¿cómo estás? Y ahí me habló. Y le dije, ¿quieres comer algo más? No sé, si quieres, yo te invito, el invitado, me pagó su Coca-Colita, se ha comprado unas masitas más, ¿no? ¿Quién repara en ese pobre señor? Todo el día camina vendiendo sus pastillitas. ¿Cuánto gana técnicamente? Solo Dios sabe si podrá reunir su platita para que le alcance para un almuerzo de 10 o de 12. Creo que hoy ya no hay un almuerzo de 12 bolivianos, ya no hay. Ya no hay. Ese es un ejemplo que les pongo porque es una persona que está entre nosotros y nadie se ha dado cuenta de lo que vive este señor, por ejemplo. Nadie repara, ¿no? Hasta lo ultraja. Estaba saliendo un día y he visto que un docente lo estaba votando. No te he dicho que es la última vez que vas a entrar en clase. Realmente hay que ser perverso, ¿no? Para tener esa reacción o esa actitud. ¿A quién molesta que se dé una vueltita por aquí, aunque sea venda unos 2 o 3 pastillas y listo, ya, ¿no? Entonces, les hablo esto para que por favor ustedes tengan un poquito de sensibilidad y conciencia también por la gente. Hay gente que está muy, pero muy mal en nuestro país. Y esa gente está en la calle caminando, deambulando, no hay nadie que los ayude, nadie puede hacer nada por ellos. Los ignoramos, los vemos como a cualquier cosa. Es más, nos estorban, ¿no? Y eso no está bien. Si ustedes pueden ayudar a un tampón boliviano que sea, no, de verdad les digo, de verdad. Quizás juntando de boliviano en boliviano alcancen por lo menos a comprarse un platito de comida. Y eso poder estar relativamente pasar el día, ¿no? Hay gente que está muy mal. Entonces, la bronca
que tengamos una ley que nos da todo el horizonte de cómo vamos a administrar, cuidar los recursos, los pocos recursos que hemos podido generar en una época de bonanza, que nunca más creo que vamos a volver a tener esa bonanza que hemos tenido. Y nos hemos ido imaginando nuestros recursos y nos estamos quedando sin nada. ¿Se imagina si no dan resultados esas tres perforaciones de pozos que han hecho y que deberían haber hecho decenas de perforaciones? Nos vamos a quedar sin gas. Es lo único barato que tenemos en este momento, el gas. ¿Qué vamos a hacer cuando no tengamos gas? A mí me tocó estar en invierno, en junio, justo en junio, en este mes, en Buenos Aires. Justo había un tsunami, ¿no? Que había un poco. No saben cómo se congelaban de frío los argentinos, no saben ese frío, pero en el sur del oriente de Santa Cruz, nada, al sur de la ¿Y cuál es el gran problema que tenían? Porque ahora ya no tienen. Era que no tenían gas para sus californios. No tenían. Era carísimo. ¿Por qué? Porque nosotros vendíamos el gas. ¿No? Y no saben cómo sufría esa gente, ¿no? De frío. Entonces, yo digo, imagínense que estemos como estaban antes los argentinos. Más bien han encontrado gas, tienen, ¿no? La vaca, no sé qué se llama ese lugar, ¿no? Tienen cualquier cantidad de reservas de gas, ¿no? Ahora los argentinos. No sería nada extraño que ahora sean los argentinos que nos vendan gas a nosotros. ¿Y de dónde vamos a sacar plata para pagar el gas? ¿De dónde? O sea, no para que Dios quiera que construimos más el poco gas que tenemos hasta que aparezca, ¿no? Otros pozos que puedan suministrarnos el gas barato. Es lo único barato que tenemos, ¿no? ¿Qué? Claro. Sí, sí, no hay ningún problema, ¿ya? Soluciones, ¿ya? Bueno, entonces se va a ver ahora los resultados de todas las acciones, decisiones que hayan asumido las autoridades públicas y de todas las omisiones que se han dado y que estas acciones o omisiones y que estos resultados hayan podido causar daño al Estado, al económico al Estado, ¿no? ¿Qué son las acciones o la omisión? La acción es el efecto resultado de hacer, la facultad de realizar una cosa, la facultad legal de ejercitar una potestad. Y la omisión es la abstención de hacer lo que señalan las publicaciones establecidas en la norma, es abstenerse de cumplir la norma, digamos así, y en criterios establecidos para el desempeño de la función pública. En resumen, un servidor público y por qué no particular también que tenga relaciones contractuales con el Estado, puede, no puede, debe responder por sus acciones y por sus omisiones, ¿ya? Y eso es lo que se analiza cuando hablamos de la responsabilidad por la función, ¿ya? ¿Ante quienes responden los servidores públicos? ¿Ya?
En primer lugar, todos responden ante sus superiores jerárquicos hasta el máximo ejecutivo, ¿no? Por eso hay la jerarquía administrativa que ya hemos explicado en un tema anterior. Hemos explicado la importancia que tiene la jerarquía administrativa y esa jerarquía administrativa está relacionada precisamente a la responsabilidad por la función pública y es lógico que todos tienen un superior jerárquico al cual se le debe rendir cuentas, responder en primer lugar. ¿Ya? El máximo ejecutivo también responde ante las autoridades de las entidades que ejercen juicio hasta la cabeza de sector, dice la ley. ¿Quiénes son las autoridades cabezas de sector? Si hablamos del órgano ejecutivo, por ejemplo, son los ministros, los ministerios. Los ministros son cabezas de sector en el órgano ejecutivo, ¿no? En el órgano, por ejemplo, judicial, también hay las máximas instancias que son los magistrados y finalmente el Consejo de la Magistratura, digamos, ¿no? En entes colegiados como las universidades del sistema público nacional, por ejemplo, ¿no? Ante quien rinde cuentas el rector es ante el Consejo Universitario, ¿no? Y así sucesivamente. Hay líneas de jerarquía que son muy rígidas y cada instancia inferior va respondiendo a la instancia inmediatamente superior, ¿ya? Las autoridades del Poder Ejecutivo y de las entidades autónomas, de acuerdo a disposiciones legales, ante el Poder Legislativo, o sea, la Asamblea Legislativa Nacional, las asambleas departamentales, los consejos municipales o la máxima representación universitaria, ¿no? Digamos, como ejemplo, cómo los sectores tienen que responder y rendir cuentas ante sus superiores jerárquicos, ¿ya? Y finalmente, todos responden ante la sociedad, Hay una responsabilidad que no está reglada, que no está normada, que no está dentro de las 4 clases de responsabilidad que vamos a analizar. Pero hay una responsabilidad importante que no podemos obviar, y es la responsabilidad política. La responsabilidad política en la que mucho tiene que ver, ¿no?, respecto a las responsabilidades funcionarias, ¿no? Cualquier máximo ejecutivo, por más super máximo ejecutivo jerárquico que exista, ¿ya?, y que no hay supuestamente ninguna instancia superior, etcétera, pues este señor tiene una responsabilidad política, ¿no? Todas las ex autoridades tienen una responsabilidad política y algún día esa responsabilidad política les va a caer. Tengan la absoluta seguridad. No puede haber impunidad, ¿no?, de por vida. Entonces, inclusive los mismos asambleístas nacionales y departamentales, ¿no?, gente semi-analfabeta y gente ignorante,
que ahora es parlamentario, gana 20 colombianos de sueldo, tiene viáticos por los viajes que realiza, les pagan pasajes de vuelo en avión, ¿no? Una serie de, les pagan el consumo de su línea telefónica, de su celular, montón, a ver, póngale y sumen cuánto le cuesta al Estado boliviano, nuestro país, mantener a un diputado, a ver, sumen todos los beneficios que tiene y multiplique por la cantidad de diputados y senadores que tenemos, que ni el 20% de esos diputados y senadores tienen una participación protagónica, que los demás son levantamanos, ¿no? Entonces, es pues una sangría increíble para nuestro país. Mantener a toda esa gente que lo único que hace es no hacer nada. Eso es, ¿no? Lamentablemente. Bueno, entonces esas son las maneras de responder, ¿no? O ante quienes debe responder un servidor público. ¿Ya? Hay 4 tipos de responsabilidad funcional. La responsabilidad administrativa, que vamos a explicar con mucho detalle todas estas responsabilidades. La responsabilidad civil, que ahora está perdiendo la importancia que tenía esta responsabilidad civil. Está la responsabilidad ejecutiva y finalmente la responsabilidad penal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y esto nos va a tomar varias clases. ¿Ya? Vamos a analizar una a una estas responsabilidades. Vamos a conceptualizar cada una de estas responsabilidades y vamos a ver cómo se hace para que se apliquen estas responsabilidades funcionales. ¿Ya? Vamos a desarrollar los procedimientos que se deben seguir para, por lo menos, establecer indicios o hallazgos de responsabilidad. Vamos a ver cómo se pueden establecer esos indicios o hallazgos de responsabilidades. ¿Ya? Y cómo se tiene que proceder ante la existencia de algún indicio o algún hallazgo de responsabilidad personal. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver. Esto es lo mismo, responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal. Esto ya acabo de explicar. Vamos a empezar a desarrollar la responsabilidad administrativa. ¿Ya? Y el régimen legal que sustenta a la responsabilidad administrativa, aclarándoles además que solamente nos vamos a abocar a ver la responsabilidad administrativa y no las otras clases de responsabilidad, porque todos confunden y hablan indistintamente de la responsabilidad civil, de la responsabilidad penal, como si fuese lo mismo que la responsabilidad administrativa, y no lo es. Entonces, la responsabilidad administrativa, como las demás responsabilidades funcionarias, tiene su basamento en la ley 1178, en la ley SAP. En su capítulo 5
¿ya? Concretamente en el artículo 29 de la ley 1178 se conceptualiza lo que es la responsabilidad administrativa. Enseguida vamos a ver qué dice el artículo 29 de esta ley 1178. Entonces, un primer marco normativo es la ley SAP, por supuesto, ¿no? Luego está el decreto supremo 23318A en todo su capítulo 3. Les comento que este decreto supremo 23318A hasta ahora sigue vigente para la responsabilidad civil, ejecutiva y penal, pero no para la responsabilidad administrativa, ¿ya? Porque estás durmiendo, ¿no? Sí. No para la responsabilidad administrativa. ¿Por qué? Porque la responsabilidad administrativa, o si quieren mejor para que se entienda, porque el régimen de responsabilidad administrativa ahora está regulado por el decreto supremo 26237. Este decreto 26237 ha modificado el decreto 23318A referido a la responsabilidad administrativa. Prácticamente todo ese capítulo 5, el capítulo 3 de este decreto 23318A ha sido modificado por el decreto supremo 26237. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a estudiar este decreto 26237 que establece el procedimiento que deben seguir las instancias públicas, las unidades jurídicas de las entidades públicas para aplicar la responsabilidad administrativa. Por lo demás, todo lo que es la responsabilidad civil, la responsabilidad penal y la responsabilidad ejecutiva, sigue vigente este decreto supremo 23318A. ¿Está claro? Bueno. Luego, hay algunos otras normas no esenciales, ¿ya? Que, por ejemplo, se aprobó el 26319, que reglamenta los recursos de revocatoria y jerárquica. ¿Qué les voy a explicar? Por supuesto, ¿no? Los recursos de revocatoria y jerárquica. Hay el decreto 28003 y el 28010 que habla del procesamiento de autoridades superiores, ¿no? Porque resulta que también las autoridades superiores son sujetos de responsabilidad administrativa. ¿Ya? ¿Quiénes son estas autoridades superiores? Pueden ser los viceministros, directores nacionales, directores departamentales, personal jerárquico, ¿no?, de las entidades públicas, que también pueden ser sujetos de responsabilidad administrativa, ¿ya? Que para que no quede suelto el tema, es que se han aprobado estos decretos supremos, que en esencia no son nada diferentes al procedimiento que nosotros vamos a desarrollar y vamos a estudiar para determinar
Entonces, no quiero que se aprendan de memoria el marco jurídico que sustenta la responsabilidad administrativa y ustedes digan, no. Simplemente para que ustedes tengan una clara idea y para que sepan por qué vamos a estudiar el decreto 26237, que no sé si en su texto está ese decreto 26237, no sé. Yo me acuerdo haber subido a los temas. Bueno, de todas maneras es lo más sencillo del mundo, ¿ya? Ustedes, como son expertos y están todo el día con su celular, con internet, en vez de estar en el TikTok, 5 minutitos, cámbiense y pongan decreto supremo 2637 y les va a aparecer el decreto supremo, listo, ¿ya? Ya no hay lo más fácil del mundo, se debe ser el decreto supremo, ¿ya? Bueno, esto está claro. ¿Han comprendido bien esto, no? Mejor participen, ¿ya? Y no se queden calladitos, porque después les estoy ya mencionando que el examen del segundo parcial va a ser sobre todo esto que vamos a avanzar ahora, básicamente va a ser eso el examen. Yo tengo 100 preguntas que puedo sacar de estos temas que les voy a explicar. Este tema 6, ¿no? Parece que nos hubiéramos estancado, nosotros no estamos avanzando, no. Lo que pasa es que este tema 6 puede ser el tema 6, responsabilidad administrativa, el tema 7, responsabilidad civil, el tema 8, responsabilidad penal, el tema 9, responsabilidad ejecutiva. Solamente que yo en un solo tema he conglomerado las responsabilidades funcionales, ¿ya? ¿Qué características tiene la responsabilidad administrativa? ¿Ya? Esta responsabilidad es estrictamente de índole disciplinaria, ¿ya? Y sirve de instrumento a la entidad para reconducir la labor de sus servidores públicos. Eso dice ese decreto supremo. ¿Qué significa eso? Cuando un servidor público ya ha salido del marco legal que regula su actuación, su trabajo, y ha contravenido un marco jurídico administrativo o una norma de conducta funcionaria, entonces puede ser que tenga responsabilidad administrativa, ¿ya? Producto de esa ¿cómo se llama? Contravención a ese ordenamiento jurídico, administrativo y a sus normas de conducta funcional. Entonces, ¿qué pretende esta responsabilidad administrativa? Es reencauzar, reencaminar los actos de los servidores públicos, ¿no? Cuando se han salido fuera del ordenamiento jurídico y de sus normas de conducta funcionaria que deben acatar, que deben cumplir. Entonces, sirve para eso. La responsabilidad administrativa está muy mal conceptualizada por dos razones. Porque ya la responsabilidad, las sanciones que tiene no significan nada. No, señor, significa muchas cosas. Vamos a ver más adelante. Y lo otro es que soslayan a la responsabilidad administrativa y no le dan mucha importancia, etc. ¿Por qué? Porque se ha distorsionado el objetivo, la finalidad de un proceso administrativo interno.
administrativo generalmente designa sumariante a su abogado, ¿no? Cuando eso es lo menos recomendable que debería hacerse, pero siempre se los designa a los abogados como autoridad sumariante. Vamos a ver quién es, qué atribuciones tiene, etc. Esa autoridad sumariante. Lo designa como autoridad sumariante y le dice, no, quiero pedirte un favor, iniciar un proceso administrativo de este tipo y lo votas, no quiero verlo más. ¿Ya? No quiero verlo. No sé qué harás, qué te inventarás, cómo harás, pero por favor, iniciar un proceso administrativo y votarlo. ¿Ya? O sea, no es para eso una responsabilidad administrativa, para destituir a un funcionario, no es. Es para recausar, recaminar sus actos, para poner nuevamente en el carril que siga avanzando, ¿no? Y si se tiene que imponer una sanción, bueno, póngase la sanción. Ahora, si la infracción es muy grave, es una falta muy grave, bueno, destituyalo, está bien. Pero no vayan a forzar, ¿no?, un proceso disciplinario para destituirlo. Y yo sé, pues, porque los sumariantes, casi todos son abogados, están en figurillas para poder sustentar su resolución, su fallo de destitución, ¿no? Y al final terminan, ¿no?, satisfaciendo el pedido de su jefe, de su superior jerárquico, y lo destituyen. Y el servidor público, que sabe activar los recursos constitucionales, ¿qué va a hacer? Va a impugnar, va a interponer recurso jerárquico, va a decir mi destitución es ilegal, es arbitraria, no le van a hacer caso, igualito está despedido, y finalmente va a agotar toda la instancia administrativa de impugnación, todo, y va a iniciar un amparo constitucional y va a ganar, porque el Tribunal de Amparo, en el 99% de los casos de amparo por esto, dispone el tribunal que se lo restituya al trabajador con el goce del 100% de sus salarios devengados, ¿no?, y que se corrijan todos los errores procesales o procedimentales en la tramitación del proceso disciplinario. ¿Y eso qué ocasiona? Ocasiona un grave daño económico al Estado. Gravísimo. Les voy a contar algunos casos. En la Universidad de San Simón, en la Facultad de Derecho, un ex rector, no sé por qué, nunca me ha interesado saber qué es lo que ha pasado, pero había un ex rector que lo odiaba a un docente de nuestra facultad, que quizá haya podido ser docente de usted. Se odiaba, era de conocimiento público, digamos así. Se odiaba. Y tal era el odio que tenía este sector, que lo ha destituido en nuestro sector, que tenía más de 20 años de servicio como docente de la Facultad de Derecho. Y él le dijo, ¿sabe que usted no me puede destituir porque no hay una sola causa, una sola causal para que me destituya? Y su destitución o mi despido es absolutamente ilegal. No me puede usted despedir. No, usted está despedido. Pasó 1 año y 8 meses, obviamente él hizo un amparo constitucional, ganó, ¿no?, la acción de amparo constitucional, el Tribunal de Amparo dispuso su restitución
el beneficio y de todos sus salarios que no le habían pagado, etcétera, ¿no? Y le notificaron al rector. Y como es de cumplimiento obligatorio una sentencia que emite un juez de garantías constitucionales, ¿saben qué hizo este rector? No voy a cumplir esa sentencia mientras no se pronuncie el Tribunal Constitucional de Sucre. O sea, que remitan todo Sucre y que se pronuncie el tribunal. Y si el tribunal dice y ratifica eso, ya se siente. Y obviamente en el tribunal ha estado más de un año el expediente esperando su colita para que se resuelva. Y cuando se ha resuelto, exactamente ha confirmado todo lo que dijo, ¿no?, el Tribunal de Amparo Constitucional. ¿Y qué ha pasado? La facultad tuvo que contratar a otro, a docente, para que dicte la materia de este que fue destituido. Se le pagó, trabajó, buena persona, me dio mucha pena que tengan que irse. Pero bueno, llegado el momento, sale el fallo del Tribunal Constitucional y ejecuta. Y dice, señor, le refriega su cara al exrector y dice, tiene que restituirme, tiene que pagarme todos los salarios. 18 sueldos de este docente. La Universidad de San Simón ha tenido que pagar 18 sueldos. ¿Ya? Ese es el daño que ha ocasionado este rector. Supongo que le han hecho cargo, han referido el daño ocasionado y el señor ha pagado todos esos salarios devengados, ¿no?, o que pagó la universidad y que se tenían que restituir, ¿no? Entonces, esas son las consecuencias de los procesos administrativos internos. Hay un montón de casos, ¿no?, que por negligencia, por esos odios que se dan a veces en los sistemas públicos, se cometen muchas injusticias y ilegalidades contra los servidores públicos, ¿no? Entonces, este docente ha tenido que volver a restituir a todos sus grupos, tenía 5 grupos, tiene hasta ahora 5 grupos, ¿ya? Y el que los sustituyó tuvo que irse, obviamente a él le pagaban sueldo, o sea, él no cometió absolutamente nada y tenía el derecho a que se le pague, porque se van a poder trabajar gratis. Ese fue un caso patético, ¿verdad? ¿Por qué les digo patético? Porque no ha sido el único. Ha habido 4 casos en otras facultades más que los he ido descubriendo. ¿Y qué persona más piedra que no entendía? Sus abogados decían, no puede destituir, no, lo voy a destituir. Yo respondo. Soberbio. El senador este. Y por su soberbia le ha dado semejante. En fin. Entonces, lo que pretende la responsabilidad administrativa no es destituir por destituir. Si se tiene que destituir a un funcionario, bueno, destituyanlo, pero que exista argumento, sustento legal. Porque si no existe, no lo pueden destituir. Sencillamente, no pueden destituir. ¿Por qué? Porque esa decisión puede causar severo daño económico a los intereses del ciudadano. ¿Ya? Lo que pretende la responsabilidad administrativa es, como digo acá, reencauzar, reencaminar los actos de los servidores públicos, ¿no? La labor de los servidores públicos cuando ellos han salido del margen que
norma, la ley, los reglamentos internos, la norma básica de administración del personal, el estatuto del funcionario público, la propia constitución del Estado. ¿Ya? ¿Dónde se origina la responsabilidad administrativa? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué se establece un hallazgo de responsabilidad administrativa? Cuando la acción o la omisión, cuando el acto o el hecho jurídico contraviene el ordenamiento jurídico administrativo o las normas que regulan la conducta funcional. Esa es la responsabilidad administrativa. Esto es el concepto de la responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa emerge de una acción o una omisión que haya contravenido un ordenamiento jurídico administrativo o unas normas de conducta funcional. Cuando se ha vulnerado ese ordenamiento jurídico o esas normas de conducta funcionaria, estamos hablando de un hallazgo, de un indicio de responsabilidad administrativa que puede derivar en un proceso administrativo interno disciplinario. ¿Ya? Entonces, se tiene que especificar con absoluta claridad y además con toda la documentación posible y describir qué acción, qué acto, qué hecho jurídico o qué omisión ha contravenido ese ordenamiento jurídico administrativo y el norma de conducta funcional. Si eso se establece, entonces podríamos hablar de un hallazgo de responsabilidad administrativa. Pero todavía no se está decidiendo si ha habido una responsabilidad, sino un indicio, un hallazgo, nada más. ¿Ya? ¿Quiénes están sujetos a responsabilidad? ¿A quienes se les puede aplicar la responsabilidad administrativa? Solamente es a los servidores públicos, los que están trabajando, y los ex servidores públicos, los que han trabajado para el Estado. ¿Ya? Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo yo voy a establecer responsabilidad administrativa con un ex servidor público contra un servidor público si él ya no trabaja? Como ya no trabaja, no lo puedo ocultar. Como ya no trabaja, no lo puedo suspender. Como ya no trabaja, no lo puedo destituir porque no trabaja. Entonces, si digo que establecer la responsabilidad administrativa de un ex servidor, ¿no? Así, perfectamente se puede analizar, pero lo cierto es que sí se puede contra un ex servidor público para dejar constancia de su actuación funcionaria, para que quede registrado que ese servidor público fue objeto de responsabilidad administrativa. Porque el proceso administrativo interno que se decía se va a registrar en la Contraloría General del Estado. La Contraloría tiene una base de datos que registra todos los procesos administrativos, penales, civiles que se le han seguido a los servidores públicos. ¿Ya? La idea era que, no sé por qué nunca se aprobó esa situación, la idea era que la Contraloría General del Estado no solamente pueda otorgar una solvencia fiscal que acredite que una persona no tiene deudas pendientes con el Estado, ¿verdad? Sino también que pueda otorgar una certificación de solvencia funcional, hasta nombre de
O sea que cualquier persona, cualquier boliviano y boliviana que pretendía optar un cargo público, ¿no?, debería tener la obligación de presentar dos solvencias. La solvencia fiscal que ahora se exige y que está además en la Constitución política como un requisito para ser funcionario público, y la otra solvencia de conducta funcionaria que nunca se ha otorgado, pese que la Contraloría técnicamente está, ¿no?, en la capacidad de otorgar esa solvencia, porque todos los registros de procesos disciplinarios y sanciones tiene registrado la Contraloría, porque esa información se remite a la Contraloría. Para eso hay una base de datos que nunca la han utilizado, nunca, ¿no? Por eso es que los ex servidores públicos también pueden ser sujetos de responsabilidad administrativa para dejar constancia y registro de su actuación funcional. Para eso, ¿ya? Esa es la explicación del por qué los ex servidores públicos también pueden ser sujetos de responsabilidad administrativa, y no solamente los servidores públicos que están ejerciendo un cargo, ¿no? ¿Qué sanción tiene la responsabilidad administrativa? Son 3 sanciones, ¿no?, y solamente una de ellas se puede aplicar. No se pueden las 3 en uno o 2, una. O la multa que no puede ser, por favor anoten al lado de sus apuntes, la multa o una flechita no puede ser más del 20% del salario del trabajador. La multa es hasta el 20%. Puede ser el 10%, el 5%, el 15%, pero no puede ser más del 20% la multa. ¿Por qué? Porque hay otras normas que dicen que el salario de un trabajador, normas laborales, dicen que el salario de un trabajador es inembargable, no se puede embargar el salario de un trabajador, salvo que éste tenga, ¿no?, una sanción administrativa, o que éste deba, ¿no?, o esté obligado a pasar una mensualidad, una asistencia familiar a sus hijos. En ese caso, por ejemplo, si un juez de familia le establece y decide que un trabajador va a pagar de asistencia familiar 2.000 bolivianos, y esos 2.000 bolivianos significa el 50% de su salario, pues es el 50% de su salario. Salvo en esa situación. En materia familiar sí puede ser más del 20%. ¿Ya? ¿Quieren preguntar algo? Digo que no puede ser más del 20% del salario mínimo o del salario que... No, del salario que percibe el trabajador. No el salario mínimo nacional. ¿Ya? Del salario que percibe, 20% máximos la sanción. Por una falta leve. ¿Ya? Por una falta leve. La otra sanción es la suspensión. La suspensión no puede ser más de 30 días. No se puede suspender a un trabajador más de 30 días. Y la otra característica de la suspensión es que la suspensión, ¿no?, es sin remuneración. O sea, si a uno le han suspendido por decirle 20 días, entonces le va a tener que descontar 20 días de su salario, ¿no? Entonces la suspensión es sin goce de haberes, ¿no? Porque sería una maravilla que a uno lo sancionen con la suspensión
y que le paguen sus sueldos, vacación pagada, ¿no? Todo lo que sin goce de haber, ¿ya? Más de 30 días no se puede, ¿no? Yo aquí, de la Universidad de San Simón, cuando estaba de gerente legal, conocí un caso de dos administrativos. De los dos todavía uno sigue trabajando, imagínense cuántos años atrás estoy hablando, ¿no? Cuando yo estaba de gerente legal de la Contraloría, ¿cuánto tiempo pasó? Pero sigue trabajando, ya está mayor, y se acuerda hasta ahora, y me reconoce. Un día aparecen dos trabajadores de acá y me piden hablar, querían hablar conmigo, y lo recibo como siempre, a todos los recibo, a nadie legal. Y me cuentan y me dicen, nosotros somos funcionarios de la San Simón y les cuento que el rectorado ha dispuesto nuestra suspensión hasta que se inicie un proceso administrativo contra nosotros por una serie de acusaciones que nos han hecho, etc. Y han dispuesto que se nos inicie un proceso administrativo interno y mientras tanto nos suspendan. Y les digo, bueno, ya son 2 años que estamos suspendidos. ¿Cómo que 2 años están suspendidos? Sí, dicen, estamos suspendidos y nunca nos ha iniciado un proceso disciplinario, nada. Porque no hay quien nos inicie, no había sumariante, como hasta el día de hoy no hay sumariante. Por eso los docentes cometen cualquier inconducta, los estudiantes lo mismo, todo, porque no hay un sumariante, ¿no? Ese nuevo reglamento que se aprobó, o el nuevo estatuto y todo eso, había una autoridad sumariante. Estaba muy bien ese reglamento, ¿no? Pero no se puede utilizar porque se ha tratado todo. Bueno, y ahí está, buenos meses, así, que se sentaban ahí a las 8 de la mañana hasta el mediodía en la puerta de sus oficinas y así en la tarde también, volvían, ¿no? Y se iban, así, hasta que su jefe inmediato les había dicho, ya, les vamos a pagar 50% de sus salarios, pero van a seguir suspendidos. ¿Y cuándo nos van a iniciar el proceso administrativo? Ya lo vamos a iniciar, no se preocupen. Casi un año han estado recibiendo el 50% de su sueldo que pagan cada mes. Y ellos, por recibir eso, sentaditos esperaban, ayudaban en lo que podían, ¿no? Y así. Yo no podía creer que eso era cierto. Cuando pido información, ya me confirman que sí, efectivamente, ¿no? Entonces lo que se hizo esa vez fue, yo voy a mencionar al rector, quisiera que el conductor ser una persona muy profesional, ¿no? Y le dije, mire, esto que están haciendo los funcionarios es absolutamente ilegal. Lamentablemente están causando un daño económico al Estado y obviamente a ellos mismos. ¿Cómo es posible que hace 2 años no inician un proceso administrativo? ¿Cómo es posible que en 2 años no hayan decidido su situación jurídica de estos dos señores? ¿Cómo es posible? ¿De dónde han sacado pues que ahora solamente van a percibir 50% de sus salarios? ¿Dónde está eso, por favor? Dígame. Mudos. La unidad jurídica ni había. Es más, de los 3 o 4 abogados que había ahí en la unidad jurídica, 3 no sabían que existía, que había este problema. Nadie les había dicho nada. Imagínense, desconocían ellos. Me dijeron, doctor, no conocíamos de este tema. ¿Saben qué? La única forma de solucionar sin hacer una solución, como no les pueden hacer una solución, restituyan nomás a su fuente de trabajo, ¿ya? Y que, bueno, paguen, que justifiquen su salario.
Pero como esta situación ya se ha formalizado, ayer sábado, aquí está la fecha de ingreso, el sello de ingreso, esto se tiene que procesar, no se puede quedar así. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No pues. Usted, señor rector, va a tener que devolver todos los medios salarios que ¿no? ha pagado la universidad a los señores que ni siquiera trabajaban, les pagaban medio salario, y de los restantes meses y todo aquello, será pues ellos que reclamen que les paguen su salario que no les han pagado durante varios meses, ¿no? Eso ya es problema de ellos. No, nosotros no vamos a demandar nada, preferimos seguir manteniendo nuestro gobierno, pues es problema de ustedes, ¿no? Ustedes solucionan eso, decidan qué hacen, ¿no? Pero lo que ya han cobrado se lo han gastado y bien gastados sin hacer nada. No tienen que pagar. Un fondo de responsabilidad civil, facilísimo, se aprobó un cachito y él hizo un compromiso de pago. De su salario de rector se descontaba cada mes, durante 2 años ha pagado. Eso que va a acabar inclusive su gestión y seguía de pagar. ¿Ah? Y la destitución por faltas muy graves, ¿ya? Por faltas muy graves. Vamos a seguir hablando en la próxima clase. Les recuerdo dónde estamos quedando. ¿Ya? Y así poquito a poco les voy a explicar todos los procedimientos, estamos sobre la hora, todo el procedimiento que se debe seguir para establecer una responsabilidad. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan? Sí. Deflación funcional. Una pobreza de deflación funcional que se realicen obligatorios, no tienen, están cargos de presentar la solvencia